Bueno, amigos y amigas, estamos aquí ya de nuevo en la emisión. Pues ya después de lo que hemos estado viendo, vamos a empezar a hacer algo, una de las actividades que tenemos para hoy, que es una actividad importante. Vamos a dar paso a nuestro amigo Antonio Gasagasti Valderrama. Él es un hombre, es escritor, pero bueno, nació en el año 1958 en Cádiz. Es licenciado en Derecho y abogado laboralista, coronel de inteligencia de la Armada Española, intendencia, no inteligencia, coronel de la intendencia de la Armada Española, está actualmente retirado. Es articulista en distintos medios, también escritor de poesía, microrrelato, narrativa fantástica y humor negro. Su obra combina sensibilidad poética, crítica social, elementos fantásticos y un humor negro muy característico de él. Su trayectoria diversa, jurídica, militar y literaria, aporta una mirada única en los temas que él aborda. Aparte de todo esto, yo lo conozco personalmente, sé que es una persona muy entrañable, una persona muy amena y fácil de llegar a él, divulgadora, y yo sé que él todo lo que hace lo hace de corazón, con mucho amor, y eso se refleja en todos los ámbitos de su vida profesional. Pues está con nosotros Antonio. Antonio, buenas tardes, ¿qué tal estamos? Buenas tardes, muy bien, aquí un poquito ahogado con mucha agua porque ha caído, nunca había caído tanta agua por aquí por Cádiz, pero bueno, sí, estamos aquí en la capital, por lo menos estamos mucho mejor que lo que es la sierra y tal, sí, pero que estamos bastante bien. Gracias sobre todo de haberme invitado a participar en vuestro programa. Bueno, ya sabes que yo tenía previsto hace ya mucho tiempo hacerlo. Lo que ocurre, bueno, las circunstancias no han podido ser las más apropiadas, pero bueno, por fin estamos charlando. Yo te conocí hace ya años en Bilbao, en una presentación de uno de tus libros, ¿verdad? Sí, estuvimos ahí en Bilbao. Hice un recorrido por el País Vasco, fue San Sebastián, a Bilbao, sí, bueno, también estuve en Madrid, en Granada, en distintos sitios, sí, y bueno, pues algunos asesinatos duelen más, que era un libro de relatos, porque prácticamente todo el mundo pregunta si yo escribo novelas y tal, yo novelas, lo que hago es relatos, que es lo que me gusta. Empecé por la poesía y después he seguido con los relatos, y ese es el género que a mí ¿Qué más te atrae? Que además lo dominas bien, ¿verdad? Bueno, yo ya aprendí con Millás, que es el que me enseñó un poco, Juan José Millás, y a mí me gusta, y no sé, es como cuando tú haces una cosa y la repites y la diferencia es que no es como cuando haces tú una silla, son todas las sillas. Aquí cada relato es distinto, tienes que utilizar la imaginación y tal, que no es hacer como los churros. Está claro. Oye, Antonio, tú ahí estás en Cádiz, ¿verdad? En Cádiz. Sí, vale. Yo vivo en Cádiz. En Cádiz. ¿Qué te iba a decir? ¿Tienes alguna actividad regularmente presentando libros, haciendo charlas? Porque yo creo que te he visto por ahí, ¿no? Sí, mira, antes yo fui presidente de lo que llama el Foro Libre, que era la tertulia más antigua. Estuve 7 años, ahora he dejado paso a un chaval más joven, porque hay que darle paso a las nuevas generaciones. Y bueno, y sí, precisamente hoy Manuel Bellido, un escritor aquí también de Cádiz, me ha dicho para que le presente un libro el viernes 13 de marzo. Le voy a presentar un libro y tal. Y también, pues bueno, pues siempre está y bueno, y estás en la conferencia, es verdad que también hago artículos para incluso lo último que hice, lo último que he hecho, las huellas de los vascos en Cádiz. Es una cosa, me lo pidió la Universidad de Cádiz, sí, porque es curioso, porque en Cádiz hay unas vinculaciones, sobre todo en el arte, muchísimo hay una huella tremenda vasca, es decir, sí, la cultura entre los vascos y Cádiz fue una conexión tremenda, cada mundo se intercambió
cosas y tú te encuentras aquí en Cádiz, por ejemplo, en la iglesia de San Agustín, y te ves las pechinas de la iglesia de San Agustín, te encuentras el escudo de Guipúzcoa, Álava, Sí. Navarra, Vizcaya, y la gente se extraña porque pues tiene su razón de ser. Igual que en la Catedral Vieja está el escudo de Vizcaya y está el escudo de Guipúzcoa, pues hice un trabajo sobre la Universidad de Cádiz, y además hay cosas que la gente desconoce, por ejemplo, Claro. que la compañía de Guardia Marina, los primeros guardias de marina eran fundamentalmente guipuzcoanos, de los 44 que vinieron, cuando se formó en Cádiz la Escuela de Guardia Marina, que después ya se trasladó a San Fernando en 1717, 28 eran guipuzcoanos, 3 navarros, 3 vizcaínos, 4 gallegos, un catalán, un francés, además francés de esa zona de País Vasco francés, que es curioso. Y bueno, fundamentalmente, aparte de que en Cádiz Alfonso X el Sabio, cuando reconquista la ciudad y la repuebla porque expulsa a los musulmanes de la ciudad, los repuebla fundamentalmente con gente de Guetaria, de Bermeo. Es muy curioso ese vínculo que ya viene de Alfonso X el Sabio. Hay una capilla de los vizcaínos, en fin, hay una capilla de los navarros, es decir, que hay muchas cosas, vínculos. Nuestro patrono en Cádiz, también aparte de San Fernando y San Germán, pues San Francisco Javier también es nuestro copatrono de la ciudad. Es decir, que el vínculo vasco hasta de copatrono. La gente, incluso los gaditanos, no lo saben demasiado, pero ya en 1716 se fija como copatrono de la ciudad de Cádiz. Qué bueno. El vínculo vasco, navarro, gaditano es muy fuerte. Muy fuerte. Es muy curioso, como tú bien dices, pero también es muy desconocido, porque aquí esas cosas no se conocen. Bueno, conocen las personas que están como tú en el medio, que conocen, que son literarios, que escriben, personas que leen y que se preocupan un poquito por la cultura, ¿no? Pero que no es lo habitual. Muchos desconocemos, yo incluido, me voy a incluir también. Por eso, en ese sentido, soy un analfabeto en ese sentido, ¿eh? Dime. Además, le propuso al ayuntamiento, hice un recorrido de las huellas de Cádiz, de los vascos en Cádiz, que aparte de Echevarrieta y La Reinaga, que fueron los astilleros, antes los astilleros fue Bea Murguía, que era de Bea Murguía, los hermanos Bea Murguía, y después Echevarrieta y La Reinaga. Es decir, que la vinculación con el mar siempre ha sido, y además una cosa que la gente se queda alucinada, porque el origen de la náutica de Cádiz viene de la Escuela de Pilotos Vizcaínos. Fue una concesión real que hace el rey para que en Cádiz haya una escuela de enseñanza de las artes del mar, y solamente podían estar los vascos. Era por eso una escuela en Cádiz que solamente podía ser los miembros ser vascos, porque era una cofradía, era tremendo. Y la calle Pelota, donde jugaban a la pelota aquí en Cádiz antiguamente, que hay un vínculo, el Arco Baricochea, hay un montón de cosas que nosotros vinculamos en Cádiz y que da para un recorrido específico. De hecho, yo lo hice con unos amigos, es decir, eso nos puso al ayuntamiento no le echó demasiado caso, y bueno, y después pues ya lo inicié a través del Foro Libre, iniciamos unos cuantos amigos, hicimos el recorrido, y el recorrido es muy, muy bonito. Ya, yo sé que históricamente hay vínculos, porque aquí yo tengo conocidos aquí en Euskadi, de una asociación como yo creo que tú estabas refiriendo a Carpintería de Ribera, que eran las personas que fabricaban los barcos de madera. No era la fábrica, era el pilotaje. El pilotaje, El pilotaje, es decir, que tú, contramaestre y piloto, los pilotos estaban en Cádiz, una escuela en Cádiz, pero una escuela que no es como hay universitaria, sino era como un gremio. Antiguamente yo empezaba en los barcos a aprender y estaba vinculado en Cádiz, había su capilla y tal, y aprender, porque los barcos tenían monopolio, sobre todo con esa zona por Canarias y tal, entonces Cádiz era una base muy importante para ese monopolio que tenían los barcos para navegar. Sí, está claro. Bueno, pues la verdad es que sorprende mucho. Aquí habría mucho de qué hablar en ese aspecto. La verdad que tampoco es que tenemos mucho tiempo, pero bueno, el propósito principal mío,
era saludarte y bueno, charlar contigo un poquito, intercambiar unas palabras. Y así lo estamos haciendo. Espérame un segundito que voy a subir un poquito la música y luego continuamos hablando, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues estamos charlando, señoras y señores, con Antonio Sagasti Valderrama, escritor desde Cádiz. También quiero sugeriros que, bueno, tenéis para poder contactar con nosotros el WhatsApp 612-224-713. Y vamos a continuar con la charla que ya, la verdad, bueno, pues nos queda poquito tiempo, pero bueno, vamos a aprovecharlo. Antonio, estás ahí, ¿verdad? ¿No te has ido? Sí, perfecto. Ando todavía un poquito fastidiado con el catarro y la verdad que es un tanto molesto. Bueno, pues charlando contigo, que ya nos has dicho una serie de referencias interesantes, curiosas, y el vínculo que tiene Euskal Herria, pues parte con vuestra zona, con la zona de Cádiz. Bueno, pues yo aquí tengo un cuestionario de 10 preguntas que, si quieres, te las voy a plantear para que vayamos un poquito ágiles. Y tú verás, si te parece bien, te las voy formulando. Es un pequeño cuestionario que hacemos. Perfecto. ¿Vale? Cuando quieras. Bueno, pues mira, pues nada, más son preguntas muy sencillas. La primera, vamos allá. ¿Qué papel ha jugado tu formación en Derecho en la construcción de personajes y conflictos? Bueno, vamos a ver. La carrera de Derecho yo creo que ofrece una perspectiva amplia de la sociedad y de los conflictos, y así como pienso yo también que las soluciones a los mismos. Yo creo que el conflicto es la base de cualquier trama, ¿no? Yo creo que es el motor de cualquier narración. Yo creo que si una narración sin enfrentamiento, sin dificultades, no tiene atractivo. Yo hago referencia a lo que decía Torste en Ana Karenina, decía que todas las familias se parecen, pero las desdichadas son las que cada uno de su modo. Es decir, la diferenciación es lo que nos hace que nos guste leer algo. Si es todo igual, monótono, no nos gusta. La diversidad, yo creo, y la originalidad es lo que hace atractivo a este género, a los géneros de ficción. Y yo te voy a contar, incluso como abogado, que fui abogado laboralista en la época que trabajé para UGT, pues algunas veces incluso eso me ha inspirado algún relato. En el último libro, que es Años de Amores Diferentes, hay uno de los relatos que se llama Amor Sindical, en la que planteo un mediador entre la parte patronal y la parte obrera, y la dirigente obrera, curiosamente, era la mujer del patrón. Entonces ahí se hace un triángulo amoroso, que incluso también el aspecto de derecho me sirve también muchas veces para plantear algunos relatos. Muy bien. Bueno, genial. Vamos a por la segunda. Tras tu experiencia en la Armada, ¿qué valores o vivencias han influido más en tu escritura, si se puede decir? Bueno, yo planteo muchas veces, hay una serie de tópicos que piensan que un militar y un escritor son incompatibles. Para nada. Si uno repasa un poco al mismo Cervantes, participó en la batalla de Lepanto, Garcilaso de la Vega, que crea los endecasílabos, el verso endecasílabo, intervino en la toma de Túnez. Casi todo del siglo de oro los escritores participaron, fueron soldados. Jorge Manrique, con las coplas de muerte, el coronel Cadalso más recientemente con las cartas marruecas, pero no solamente en España. Si te fijas, Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, cayó, se unió a la Fuerza de Liberación, Fuerza Francesa Libre en 1943, cayó en un avión en el Mediterráneo, participó como soldado. O más, Roald Dahl, el autor de Matilde, el primer relato que le empieza su carrera literaria es la historia real, cuando él sobrevivió a un derribo de su avión. Es decir, que siempre ese vínculo son compatibles, pero yo también tuve la experiencia de estar en Yugoslavia.
Ya. Me tuve que ir con los cascos azules y yo aprendí una cosa que es tremenda, que las armas y la corrupción van unidas, Ya. que las guerras se alimentan y se mantienen por intereses económicos y bien para explotar los recursos naturales o para la producción y venta de armas. Es una historia que es sabida, que sí que no tengo que decir por mi experiencia, pero es Sí. sabida porque se ha publicado y no Sí. tengo que en esa guerra de Yugoslavia los negocios que hicieron los alemanes con las ventas de armas, los alemanes Ya. al caer el muro de Berlín se incorporó mucho armamento de Ya. la Alemania del Este y Ya. armamento ruso. Ese armamento para ellos no les servía para nada. Ya. Entonces, ¿qué hicieron? La guerra de Yugoslavia fue para ellos un negocio. Ya. Vendieron ese material a los croatas y encima, como ponían que estaba hecho Made in URSS, pues tenía la portada perfecta para esto y hicieron Sí, el sí, negocio sí. del siglo. Entonces yo esta historia, cuando veo todo esto, pues me desagrada, Normal. me desagrada mucho. Pero también es verdad que también he escrito alguna historia de soldados. De hecho, en el libro Algunos amores no duelen tanto. Fue además el que inicia el libro, se llama Amor y Muerte, el relato. Hablo de un casco azul, es decir, que eso me inspiró, haber estado allí como casco azul me inspiró, y una historia entre un hombre, un soldado hispano que está allí en Yugoslavia con una chica o una chica serbia Bueno. que está allí, es decir, que me sirve. Y en el último libro, Años de Amores Diferentes, planteo cosas sobre el conflicto actual de Ucrania y Rusia. Ya. Y aquí tengo dos relatos en concreto, uno que es Amor Épico, en el que él se enamora una francotiradora ucraniana con una médico ucraniana y al final y deserta, a ver qué pasa, porque se enamoran ellos. Y otra, Amores que matan, entre un militar, el enfrentamiento entre un militar ucraniano y otro ruso, y el efecto que produce en su familia. Es decir, que algo de esa impronta también me ha servido también para escribir relatos, independientemente. Genial, genial. Bueno, pues vamos a por la tercera. Tu obra mezcla poesía, narrativa breve, humor negro y fantasía. ¿Qué te impulsa a usar géneros tan variados? Bueno, yo empecé en la poesía, como todo chaval joven que lea a Becker, y además muy curioso porque Becker a mí me atraía mucho cómo utilizaba el hiperbatón, la construcción irregular de la frase, no gramatical. Volverán las oscuras barrigas unidas a posar, es decir, está mal construido, pero es un hiperbatón. Y yo en mi casa, como mi padre era vasco, mi padre construía el castellano mal, lo construía haciendo el hiperbatón. Entonces a mí siempre me llamó mucho la atención el hiperbatón, porque digo, oye, esa poesía es como oigo a mi padre hablar, mi padre que habla como un poeta, y no es porque él traducía mentalmente del euskera. Mi padre es euskaldún de Aldea, de Mundac, bueno, falleció hace tiempo, mi aita. Y entonces, pero bueno, Becker fue un impulso. Después yo vi que no tenía salida comercial y tal, y la poesía lo dejé un poco de lado. Pero para mí el humor, muchas veces me dicen, sobre todo si voy fuera, me dicen, no, es que se nota que tú tienes influencia gaditana y que te gusta, pero es que yo lo que utilizo en los relatos es la paradoja, porque lo que quiero es sobre todo encontrar la incoherencia de los personajes, y eso con el humor se cuenta mucho mejor para demostrar esa incoherencia. Y además el humor suaviza los dramas y tal. Y después, aparte, la fantasía es imprescindible. La fantasía es la base de la originalidad y la imaginación. Es decir, que está todo vinculado. Mira, yo muchas veces yo que soy muy, aparte de que me gusta hacer relatos, leo muchos relatos. Yo veí los hermanos Grimm, yo digo, los hermanos Grimm no han escrito un relato, lo que han hecho es copiaban, sobre todo de Perrault, copiaban y redactaban. De hecho, la primera edición de los hermanos Grimm tuvo un fracaso, porque copiaban
con un estilo de una época distinta. Ya. Entonces ellos cuando publican con la burguesía, y la burguesía no querían que fuesen las madres asesinas, porque casi todos los relatos de Perrault eran las madres, las asesinas, era una serie de cosas que chocaban con la burguesía, y lo que hicieron es retocar a antiguos. Pero por eso me llama mucho la atención eso, que mucha gente utiliza incluso materiales antiguos y los retoca, como los hermanos Grimm, y le dan ya otro matiz, significación, y otro matiz totalmente distinto. Muy bien, vamos a por la cuarta. ¿Qué rituales o procesos sigues al comenzar un nuevo proyecto literario? Es decir, ¿te comes mucho la cabeza o es que te vienen las musas bien? O, en fin, ¿cómo es ese proceso cuando viene un nuevo proyecto? No tengo un ritual específico. Yo daría un libro a otro. Mira, cuando empecé, el primer libro que escribo es un poemario que se llama Sobre aliteradas alas. Es un libro para mí experimental. Quería hacer todos los poemas a base de la aliteración, con la ingenua pensamiento de que como era original y era tremendo, toda la base de literación, que iba a ser un bestseller poético, que como siempre tuvo su edición y tal, se vendió lo que tenía, pero tampoco fue esto. Y aquí lo que estaba buscando es buscar un sello personal para que la gente dijese, ese poema es de Antonio Anasagasti. Como el Greco, que tú has visto un Greco y ves un segundo Greco, aunque no sepas que es del Greco, pero además que por los trazos sepas que estaba buscando ese estilo y esa propiedad. Y a base de la literación, lanza el levante, arenas al aire, crucificando cuerpos que no ultimaron el oído. Es decir, repetición de los sonidos, ese tipo de cosas que hice, pero bueno, fueron experimentales. Y ese por ahí. Ya después el segundo poemario, que es Arrítmico Amor, ya me planteé que tenía que hacer historias de amor, y entonces bueno, ahí iba escribiendo esas historias de amor. Entonces alternaba las literaciones que casi siempre con la literación utilizaba como una pantana de resonar el dolor del corazón, y con otros versos que no tenían literaciones, ya eran un poco más alegre, más blanco, más natural, sin trascendente, que había como un contraste. El tercer poemario, En el interior de la ciudad encerrada, que curiosamente lo publica el Ayuntamiento de Salobreña, habla sobre mi ciudad de Cádiz, la ciudad de Cádiz, una ciudad que en su día tenía 150.000 habitantes y hoy ha muerto de éxito. Ha muerto de éxito porque tiene menos de 110.000, ya perdió más de 40.000, más de 40.000 habitantes, entre el turismo, tal, que es pequeña, de una ciudad decadente. Entonces escribí todo esto pensando en la ciudad. Pero eso en cuanto al poemario. En cuanto a los libros de ficción, yo empecé, como antes te dije, con Juan José Millán, ¿no? Sí. Juan José Millán era un programa de la cadena SER, la ventana de Juan José Millán. Y entonces tuve un problema del menisco, me había fastidiado, me quedé en casa y ponía el programa por la tarde y dije, bueno, ¿por qué no mando relatos? Yo mandé un montón, hasta que él seleccionaba y lo publicaba en la web, hasta que me llegó mi primer relato, que se llama Marte entra a la casa octava, y ese es el título del siguiente libro. Entonces ahí lo que hice es recopilar cosas que me había publicado previamente en la cadena SER, Millán, y era un poco anárquico, igual que el segundo libro, El fin del poder absoluto, que hice distintos relatos, aunque realmente ahí ya metí criticaba alguna forma de poder, como el abuso del colegio, del chulito, el marido que somete a la mujer, pero en fin, y metía fundamentalmente esos temas. Pero ya el siguiente, que fue el finalista del Premio Andalucía de la Crítica, Hijos de Mayo del 68, está con vista al 40 aniversario del Mayo del 68, fue publicado en 2008, y aquí quería hablar del cambio social de nuestra sociedad, como la distribución de las tareas de la casa, y aquí tenía un propósito y también una fecha que era muy importante para recordar a todo el mundo el Mayo del 68. Y después tuve un acontecimiento trágico, estuve a punto de morirme, tuve una perforación de esófago, y entonces de ahí surge la idea que tenía que escribir un libro sobre la muerte en distintos aspectos, y publico un recetario de muerte con tramas policíacas, con asesinatos, con fantasmas,
de ahí di el paso al que presentamos en Bilbao, en el País Vasco. Sí. Algunos asesinatos duelen más. Duele más. Sí, 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 sí. Es decir, que ya buscando ya específicamente esas tramas de asesinatos. Sí, sí, sí. Y después hice una novela gráfica, publicó una novela gráfica en la cual se llama Pedro el cazador de sirenas, en la que quería hacer el contraste en la sociedad, porque yo en esa época escribía artículos en La Voz del Sur y vi yo una cosa que se llama los incel. No sé si sabéis lo que es el movimiento incel, que los célibes involuntarios son gente que se consideran marginados como hombres, Sí. porque las mujeres no eligen porque son feos, porque son frikis. Entonces, como siempre elige la mujer, el hombre. Y eso era como un efecto activo en MeToo. Y entonces eso me dio pie a pensar, bueno, vamos a crear un personaje muy feo, que se llama Pedro, muy feo, que las mujeres no lo quieren y él está obsesionado en búsqueda de eso. Esa fue la inspiración de esa novela gráfica. Qué bueno. Y ya pasamos a la trilogía del amor, que ya son tres publicaciones de historias de amor, como Algunos amores no duelen tanto, Algunos amores son diferentes y Años de amor diferentes, que es el último que he publicado. Bueno, oye, pues has hablado, me has contestado las 3 preguntas siguientes que te iba a hacer, por lo tanto no te las voy a formular. Está muy bien, muy bien. Entonces, bueno, pues Antonio, nos queda una, ya un poquito para despedir esta conexión que tenemos entre tú y yo. Bueno, te hago un consejo que pone aquí. Me pone, ¿qué consejo darías a un escritor que busca desarrollar una voz propia y versátil? Bueno, ante todo, que no desespere. A ver, yo como experiencia en Cádiz, tampoco he sido profeta en mi tierra. Yo he vendido más libros en Estados Unidos que en Cádiz. Es decir, muchas veces te cuesta hacerlo y tal, y como te dije, yo tenía los ideales. Lo importante es que el que escribe siempre piensa que va a tener un éxito tremendo. Hay que dejar un poquito los humos, pero hay que pensar que si uno es perseverante y tal, tú vas a buscar un hueco y tal, y sobre todo ser diferente. Hay que considerarlo que puede ser positivo o negativo, puede ser un plus, pero también puede ser un hándicap, pero de todas maneras que a todo el mundo más tarde o temprano le llegará el momento. Hay que ser perseverante y, como decías Berkeley, ser es ser perseguido, Está claro. Y todo, y con un poquito de suerte, hay gente que a lo mejor han sido famosos después de muertos. De fallecer. Van Gogh, en fin, que tú tienes que ver. Emily Dickinson, que para mí es una poeta preciosa, americana, que una vez decía, también hasta que no murió no fue famosa. No fue famosa. En fin, aunque esa no tenía propósitos de ser famoso ni nada. Pero bueno, que persevere, que al final todo llega, y que no le importa que haya tenido fracaso, porque hay que seguir para adelante. Está clarísimo. Está clarísimo, Antonio. Bueno, pues señoras y señores, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Hemos hablado largo y tendido, nos ha contado un montón de cosas nuestro amigo Antonio Nasagasti, escritor desde Cádiz. Bueno, Antonio, pues ha sido un placer verdadero charlar contigo. Placer mío. Y ya sabes que aquí estás para lo que tienes este canal, para lo que quieras. Cualquier cosa que vayas a desarrollar, noticias, me dices, me mandas, y yo de aquí lo lanzamos directamente a que todo el mundo sepa la actividad. Te lo agradezco. Qué ricasco. Y agur, Ondo Billy, ¿no? Ondo y Billy, bye, Ondo y Billy. Yo no he aprendido euskera, pero mi padre no de sabía, Mundaka, no sabía castellano. Ya has dicho, sí, está claro, sí. Bueno, pues además también tienes alguna vinculación, me parece a mí, familiar, ¿no? Con un político muy famoso vasco, ¿no? Si no me equivoco. Sí, es un primo mío, tengo por ahí un primo. Un primo, bueno, pues nada, el que sepa leer ya sabe. Pero bueno, el famoso, el que tú dices. Sí, bueno, pues todo el mundo que nació sabe. En Venezuela. Exacto, todo el mundo que ya le conoce, porque tu apellido está marcado aquí en la foto que sale, ya saben de qué estamos hablando. Bueno, Antonio, pues nada, pues tened mucho cuidado allí con el clima que está haciendo. No vaya a ser que os dé un susto más de los que está dando. Gracias a Dios, mira, además han comentado hoy
que con todo lo que os está cayendo allí, que de momento no ha habido ninguna víctima personal, menos mal. Una mujer paseando el perro porque el perro se le fue en Málaga, además en la zona que no era tan peligrosa, pero fue las típicas cosas que se llenó de agua, el perro la zona esa, había varios arroyos, el perro se tiró al arroyo, creo, y la mujer fue a rescatarlo, y el perro ha salido vivo y ella no, hay que tener mucho cuidado. Joder, madre mía, menuda desgracia, menudo drama. Bueno, pues nada, pues vamos a ver si esto va pasando, ¿vale, Antonio? Bueno, pues un abrazo, muchas gracias. Un abrazo desde aquí, desde Euskadi, desde Getxo, Euskal Herria. Aur, hasta luego, Antonio. Bueno, pues hemos estado con Antonio Anasagasti, escritor desde Cádiz. Hemos hablado con él, nos ha contado largo y tendido una historia muy interesante, en fin, un hombre que está ahí al pie del cañón, y bueno, pues entrañable como siempre. Esperamos tenerle aquí más adelante cuando él quiera. Ya sabe que aquí estamos para divulgar todas sus obras y las obras de cualquier escritor o escritora que hay por ahí. Próxima entrevista ya os comentaré porque es interesante. Seguimos escuchando música en el programa de hoy y bueno, recordaros el WhatsApp, el 612-224-713, para que podáis conectar en directo con nosotros. También podéis utilizar, si queréis, el correo electrónico, nuestro buzón, que es irmchannel no